Nehemías capítulo 1. Hace aproximadamente 3 domingos hicimos un repaso rapidísimo sobre algunos puntos. Nicolás comenzó su mensaje el domingo pasado sosteniendo uno de ellos. Y recordamos rápidamente estas 4 cosas que enseñamos hace 3 domingos aproximadamente. Lo primero es que este hombre de la visión se vuelve un hombre de oración, se vuelve un hombre que involucra a Dios y al pueblo de Dios por medio de la oración. Lo segundo que vimos es que Nehemías tiene la capacidad de involucrar a toda la gente de acuerdo a sus dones y a sus capacidades. Y lo tercero es que Nehemías también nos muestra claramente cómo hacer frente en los tiempos difíciles, cuando somos totalmente atacados por nuestros enemigos, cómo Nehemías organiza al pueblo. Desde aquel día, dice Nehemías, la mitad de mis hombres estaba allí con armas y construyendo. Y es más, dice, ni siquiera nos bañábamos para estar atentos al cuidado de nuestros enemigos. Y lo último que pusimos un énfasis allí fue cómo la mano del Señor, como la ayuda sobrenatural de Dios estuvo manifestada claramente en todo lo que Nehemías hace. Nehemías es el hombre que es el anti-indolente, es el hombre que se compromete con la visión, en que Dios pone un sueño, que pone una carga, y nosotros necesitamos entender, necesitamos comprender que el Señor, cuando desata una visión, pone las personas y pone los recursos. Yo ahora entiendo, no es que no haya comprendido que esta no era obra de Dios. Tengo una convicción profunda de que es una obra de Dios lo que estamos haciendo. Pero me ha llenado mi corazón el Señor de alegría saber que simplemente Dios está respaldando esta visión, porque esto a nosotros nos hizo ganar tiempo, nada más que tiempos. Calcule usted que nosotros recibimos mes por medio, cada 2 meses, ¿verdad?, las acciones de gracia. Significa que estas ayudas, lo más probable es que nos aceleren casi un año de tiempo, y eso para nosotros es importante. Un año más, un año menos, en que podremos desarrollar lo que estamos haciendo de una forma mucho más práctica, de una forma sin limitaciones, donde estarán las dependencias necesarias para todo lo que nosotros siempre anhelamos. Nehemías es el hombre de la visión, es el hombre a quien Dios añade personas, recursos, pero sobre todo él es un hombre que sabe que lo que está plasmado en el cielo es imposible que baje a la tierra sin tiempos específicos de oración. Este líder, este hombre que según mucha gente, Nehemías es el libro del liderazgo por excelencia, es un hombre de oración, ¿vale? ¿Qué es él? Un hombre de oración. Es un hombre de oración. Porque de otra forma, hermanos, por mucho que Dios esté interesado en bendecir o en desatar un plan, si no se baja por medio de la oración, hermanos, solo habrá sido un sueño o una visión que se va a desvanecer en el tiempo. Nehemías capítulo 1, cuando Nehemías pregunta, y repasamos esto, cuando Nehemías pregunta por el remanente, según el libro de Esdras, ¿vale? Porque si usted quiere comprender todo esto, tiene que leer Nehemías, tiene que leer Esdras y tiene que leer a los profetas Ageo y Zacarías, y va a tener una visión panorámica de todo esto. Y el libro de Esdras nos da la cantidad que el remanente no llegaba a más de 3,000 y tantas personas en Jerusalén. Un número pequeñísimo de gente. Entonces, cuando Nehemías le pregunta a Ananí, su hermano, ¿cómo está el remanente?
lo que ha quedado. Ananí le dice la verdad. El pueblo dice está en gran afrenta, está en vergüenza. ¿Por qué? Porque los muros están derribados y las puertas están quemadas. Cuando este hombre, por eso digo que él no es solamente una persona que idealiza una visión, sino que es un hombre que se compromete con la visión completa del Señor. Porque a la larga, hermanos, a la larga, no son las palabras que manifiestan nuestro compromiso, sino que realmente es la acción lo que manifiesta que nosotros realmente estamos comprometidos con algo. Si no, usted puede ver en este país gente que tiene pensamientos, ideologías, pero realmente no están comprometidos para nada. Al contrario, estamos rodeados de gente que lo único que busca es sacar provecho de un pensamiento. Nehemías se compromete completamente. Allí en el libro de Nehemías dice el capítulo 9, 36, 37 por ahí, que algunos levitas, cuando fue el tiempo de la dedicación del muro, estos levitas hicieron una oración. Y en esta oración es tan interesante porque la oración que los levitas dicen, nosotros, dice, mire la condición que ellos están viviendo. Nosotros, dice, somos esclavos en la tierra que el Señor nos dio. Ese es el pensamiento. Estamos en lugar de vivir en esta tierra que fluye leche y miel. Aquellos levitas dicen, nosotros en esta tierra somos esclavos. Y es más, ellos oran y dicen, todo el producto del fruto, todo el producto del grano no lo disfrutamos, sino que lo disfrutan los reyes de la tierra. Por lo tanto, cuando Nehemías escucha esto, cuando Nehemías entiende que realmente el pueblo estaba en vergüenza, en pobreza, en esclavitud, en necesidad, que Jerusalén estaba destruida, que apenas habían 3,000 y tantos habitantes, una porción pequeñísima, entonces junto con la visión cae sobre Nehemías un espíritu de oración, de súplica y de clamor. Porque nosotros, hermanos, como iglesia podríamos funcionar medianamente de acuerdo a una organización, ¿sí? Es más, alguien podría servir al Señor totalmente desconectado de una vida de oración. Podría predicar porque el don puede fluir y por causa de la necesidad del pueblo puede fluir la gracia del Señor. Pero hay cosas, hermanos, que nosotros como iglesia no podemos hacer aun cuando tengamos la más excelente preparación en todos los aspectos y tengamos dentro de nosotros asuntos, grupos funcionales, es decir, que funcionan sí o sí, pero necesitamos que todo lo que Dios vaya a hacer, empaparlo de oración. Nehemías, dice Nehemías 1:4, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, dice el texto, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Ahora, el capítulo 1 en la Reina Valera dice, y data la fecha, dice que esto ocurre en el mes de Quisleu, ¿vale? Una versión más moderna nos enseña que ese mes de Quisleu es el mes de diciembre del año 20 del rey Artajerjes. Él escucha la noticia en diciembre que Judá estaba así. Y entonces dice la escritura que luego nuevamente se fecha, la escritura vuelve a fechar y dice la escritura que en marzo del rey Artajerjes, Nehemías 2 dice por allí, luego, me estoy perdiendo, estoy sin lentes, en diciembre del año 20 de Artajerjes hasta marzo, hasta el año 20 de Artajerjes, es decir, desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo, él estuvo por 4 meses, note usted esto, estuvo por 4 meses, de diciembre hasta marzo, en esta especie de clamor, de ayuno, de súplica y de llanto. Y en estos 4 meses,
lo voy a decir así, en la mente de Cristo, de Nehemías, se desarrolla todo lo que él tiene que hacer. Dice en los capítulos que siguen que un día Nehemías estaba frente al rey y él estaba triste. Él era copero del rey, una persona de confianza. Y el rey le pregunta, la reina estaba al lado, el rey le pregunta: ¿por qué estás triste? Tu tristeza, tu rostro no es de enfermedad, estás triste por algo. Y el texto dice que Nehemías, entonces dice el texto, oré al Dios del cielo. Ahora piense usted, él está frente al rey y a la reina. A propósito, el rey y la reina estuvieron de aniversario de matrimonio. ¿Cuántos años fueron? 23 años de matrimonio. Que Dios les bendiga mucho. Felicidades por esos 23 años de matrimonio. ¿Todavía sigue siendo su rey o no? ¿O lo bajó para Joker? A veces, ¿no? A veces la señora dice: tú eres el Joker, para todo. Y todavía sigue siendo su reina, me imagino. ¿La reina de corazones o la reina de pica? De diamante. Buena respuesta, bien, la sacó bien. Todavía no superamos a este creyente que está por ahí sentado, ¿no? Que para el Día del Padre le trajo flores a su señora. Todavía está alta la medida. Bueno, de la madre, bueno. La cuestión es que él está frente al rey y a la reina, y el rey le dice: ¿qué quieres? ¿Cuál es tu demanda? Y él dice: oré al Dios del cielo. ¿Cuánto rato oró allí? Segundos. Él oró, escúchame bien, oró en base a que tenía 4 meses de oración que respaldaban 30 segundos de respuesta. Sí, estaba allá en el norte en una iglesia enseñando, predicando, y a la hora del almuerzo alguien me preguntó: pastor, ¿cuánto han gastado? Yo le dije exactamente la cantidad, exactamente, porque habíamos estado varios días revisando todo. Nos dimos el tiempo de revisar todo lo que le dije: esto hemos gastado 130 millones. Me dijo: ¿qué respuesta tan rápida? Claro, ¿por qué? Porque ya la tenía. Entonces, cuando Nehemías tiene 4 meses de oración, de súplica, de ayuno y de búsqueda, no es ningún problema tomar 30 segundos y responder claramente y definir claramente. En el capítulo 2 usted va a encontrar exactamente cómo Nehemías define el plan de acción. ¿Por qué? Porque llevaba meses en que la visión del Señor se le había activado en la mente de Cristo, en la mente del Espíritu, en el vientre espiritual de Nehemías. Él sabía claramente. Entonces, hermanos míos, cuando nosotros pensamos en construcción, y verdad, no solo quiero referirme a una construcción de un templo, sino al concepto de visión y proyección del Señor con esta congregación. Para mí, el templo es solo una herramienta, es solo un medio, no es lo final. No estoy pensando, y creo que usted tampoco, en tener un hermoso templo, ¿verdad? Con butacas, aire caliente, cosas preciosas. No, ese es simplemente un medio para llegar a un fin que necesitamos que el Señor nos baje el diseño, hermano, de verdad. La Nicole cantaba una canción que dice: vénganos tu reino. Jesús enseñó en la oración del Padre Nuestro. ¿Recuerdan lo que dice Jesús? Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cómo? Así como en el cielo, así también en la tierra. Respóndame, por favor, ¿dónde está el diseño? En el cielo. ¿Por qué Nehemías es capaz de responder en 30 segundos un diseño celestial? Porque él había estado 4 meses en la presencia de Dios,
orando, ayunando, quebrantando, confesando pecados, de tal forma que él tenía plasmado en la boca y en el espíritu el diseño de cómo Dios había establecido que Jerusalén fuese restaurada. Si nosotros como iglesia no logramos bajar un diseño del Señor, lo que Él planeó, lo que Él estratégicamente, la mente eterna del Señor, no logramos bajarlo a la tierra, hermanos, vamos a perder tiempo. Vamos a hacer una iglesia con un templo grande, bonito, lujoso, cómodo, pero inoperante. Y eso no tiene sentido. Tenemos que, iglesia, meternos ahora más que nunca, porque ¿sabe cuál es el problema cuando Dios responde a una oración? Se baja la guardia y uno descansa. Es más, en el proceso de la batalla, mi esposa me dijo, yo no me di cuenta, me dijo, estos días estuviste irritado, estuviste tenso, me dijo, yo no me di cuenta, pero ella percibió que esa batalla espiritual que estaba ahí trabada, hermanos, que estaba trabada, de verdad que estaba trabada, que te digan, mire, aquí no llegó nada, no hay ninguna transferencia, y usted diga, bueno, ¿cómo le respondemos a estos gringos? Le decimos, ¿sabe? Yo pensaba, los gringos van a decir, estos chilenos son una especie de gente que no sabe nada. No, entonces me preocupa eso a mí, me preocupa. Entonces, seguramente esos días sufrí, yo no me di cuenta por lo menos, ¿no? Que a lo mejor estaba tenso porque era un tiempo de batalla espiritual. Por varias razones, porque primero les había dicho a ustedes, y estoy seguro que la palabra de su pastor tiene que pesar algo, no tiene que pesar alguna cosa. Entonces, si el pastor ya lo dijo, eso tiene que estar sí o sí, porque si no, ¿dónde me quedo, por mano? Entonces, nos vimos desafiados a que meterle oración, meterle clamor. ¿Para qué? El problema está cuando la oración se responde, que uno baja los brazos. Viene un tiempo de relajamiento, viene un tiempo de descanso que a veces no es bueno. Entonces, Nehemías sabe que hay un diseño celestial y nosotros tenemos que entender que hay un diseño celestial que va mucho más allá que simplemente la construcción de un templo. Tenemos que baje ese diseño de Dios del cielo, de tal forma que nosotros como iglesia podamos captar exactamente cómo está trazada la visión del Señor. Este texto, ¿se acuerdan cuando eran los días de visión celular? Y citábamos, me parece que está en el libro de Habacuc, donde el libro de Habacuc, me parece que es el capítulo 2, donde dice, escribe la visión, ¿sí? Me parece que es así, escribe la visión y declárala para que el que lea pueda correr, así me parece. Oye, puede buscar, creo que es Habacuc capítulo 2, ahí está. Sí, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, ¿vale? ¿Cuál visión? Lo que Dios está planeando para nosotros. Debemos nosotros manejarla tan libremente, de tal forma que todo aquel que logre entender la visión, que pueda comprenderla, ¿qué ocurrirá? Dice el texto, corra. Estos 4 meses en que Nehemías está concentrado en la oración, logra decodificar la visión exactamente de lo que Dios y cómo Dios iba a restaurar Jerusalén. Nosotros, hermanos, es un llamado pastoral a que usted se sume a las oraciones. Es una cosa interesante que quiero que me entienda bien lo que voy a decir, ¿vale? Mientras lo voy a introducir así. En los años que yo me convertí, año 80, a usted le decían que era malo leer la escritura.
Porque decían y citaban muy mal el texto de Romanos donde dice que la letra mata. Entonces la gente, el común de la gente, literalmente inhabilitaba la capacidad de pensar y de razonar. Normalmente la gente asociaba su pensamiento al pensamiento del pastor, y si alguien era díscolo, lo más probable es que se llevara una buena reprimenda por irse contra el ungido del Señor. Ahora, nosotros, en nuestro nivel, en que tenemos personas tan competentes, tan hábiles en sus rubros, ¿verdad? Y que tienen niveles de educación altísimo, el riesgo que nosotros corremos es depender de nuestra inteligencia y de nuestra habilidad humana para hacer la obra del Señor. Por favor, no estoy diciendo que no razone, que no piense, que no analice, que no eche a andar sus pensamientos. El problema está que hay que subir hasta llegar a un momento en que todo lo que nosotros somos y sabemos simplemente esté al servicio de la palabra del Señor. Porque hay cosas, hermanos, que no se pueden destrabar con la inteligencia humana. Aun cuando uno tenga un coeficiente intelectual muy amplio, porque son cosas sobrenaturales y son cosas espirituales. Allá cuando Nehemías llegó a Jerusalén, estaba Sanbalat, estaba Tobías y habían otros tantos más, y habían judíos que estaban de parte de aquellos enemigos. Entonces se sufre una verdadera batalla espiritual que, hermanos, no se puede ganar con intelecto. No se puede. Nehemías es un hombre altamente preparado porque está en presencia del rey. Usted sabe, ¿se acuerda de el libro de Daniel? Cuando el libro de Daniel dice: busquen a jóvenes, ¿sí?, que sean inteligentes, hábiles, de buen parecer, y instrúyelo en la lengua de los caldeos. ¿Para qué? Para que sirvan frente al rey. Por lo tanto, asumo que Nehemías es un hombre totalmente competente, es un hombre altamente preparado, muy preparado, con una capacidad de liderazgo increíble, pero él sabe que necesita la ayuda de Dios, porque la obra no es de los hombres, sino que es la obra de Dios. Ahora, el problema está cuando nosotros, porque Jesús dijo: nosotros hablamos lo que sabemos, ¿vale? Entonces nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista de lo que nosotros sabemos y conocemos. Todo nuestro radio de acción estará permeable, tendrá la influencia desde la óptica y desde el nivel de pensamiento que nosotros manejamos, ¿sí? Y entonces el problema está que a veces nosotros trabajamos en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia capacidad de entender y de comprender. Pablo es clarísimo cuando dice esto ahí en Corintios. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Pablo es un hombre, escúcheme bien lo que le voy a decir, altísimamente preparado. Algunos autores dicen que él es un hombre, ¿cómo se dice cuando alguien habla muchas lenguas? Políglota. Si ustedes no lo dijeron, tampoco yo. Políglota. Hablaba, probablemente él tiene que haber hablado hebreo, tiene que haber hablado griego y tiene que haber hablado arameo, por lo menos esos tres idiomas. Él fue formado
teológicamente a los pies de un hombre, hermanos, de una eminencia espiritual, un hombre llamado Gamaliel. Él lo dice: yo fui formado a los pies de Gamaliel. Un hombre intelectual, un hombre preparado, un hombre con recursos. Pero él dice que hay cosas que no se pueden llevar a nivel humano porque se necesitan llevar a nivel espiritual. Entonces a veces nosotros, yo como pastor, usted como líder, usted como predicador, queremos introducir nuestra preparación, introducir los conceptos que nosotros sabemos. Ahora, escúcheme bien: si aquella preparación, si aquellos conceptos que usted maneja sirven y están sujetos a la palabra, bienvenidos son. Pero si usted descubre que aquella forma es antagónica o choca con la palabra del Señor, entonces usted tiene que desecharlo, ¿vale? No estoy diciendo que no usen lo que saben, úsenlo, pero sujétenlo a la palabra del Señor. Porque, hermanos, un pecador no será convencido por nuestra habilidad ni por nuestro intelecto. Un pecador será convencido de pecado por el Espíritu del Señor. Él es el que convence de pecado, de juicio y de justicia, para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Nehemías está estableciendo la visión de Dios. Usted y yo vamos a establecer esta visión, vamos a recibir en oración. De otra forma nos vamos a desgastar, hermanos, nos vamos a enfermar físicamente, porque escúcheme una cosa: usted y yo a veces tratamos de curar a la gente con nuestro pensamiento, con nuestra fuerza, y a veces estamos luchando no solo con malas prácticas, no solo con emociones torcidas, sino que a veces estamos luchando con espíritus dentro de la gente. Y usted está tratando de lidiar mentalmente contra una fuerza espiritual que no se sujeta a la capacidad del hombre, sino que se sujeta a la autoridad y el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, nos desgastamos, nos cansamos, nos fatigamos, podemos llegar a ser atormentados, podemos llegar a desgastar nuestro servicio al Señor, porque no entendemos que necesitamos vivir una vida comprometida de oración. Ahora, usted me dice: pastor, yo oro. Claro, pero ¿qué oración hace? La oración de 30 segundos que hizo Nehemías. Si usted tiene 4, un año, meses que tiene detrás de usted una macro oración, entonces bien, haga esa micro oración, porque va a tener el respaldo de días y de noches de mucha oración. Pero si no tiene ese respaldo, si no es la costumbre, miren, con todo mi cariño, usted se va a desgastar tratando de cambiar gente con habilidades humanas, cuando realmente lo que necesita hacer es meterse en tiempos de oración para que Dios opere un cambio en aquellas personas que usted y yo no voy a poder cambiar. Yo no hago que una persona por ser amable, por ser simpático, cambie. Dios tiene que intervenir sobre esa persona. Yo tengo que convertirme en un hombre de oración. Hermanos míos, las buenas intenciones no sirven en el reino. No sirven. Nosotros necesitamos, para la altura que Dios va a desatar sobre esta iglesia, mucha oración, orar más que nunca, hermanos. Porque escúcheme bien, cuando esos movimientos económicos comienzan a moverse, las potencias espirituales también ponen atención.
ponen atención. Díganme una cosa, ¿qué atención va a poner el diablo a una iglesia que no tiene ni intención de crecer, no tiene ninguna manera, no hay nada, los deja peleando a ellos solos ahí, haciéndose daño solo? Pero una iglesia que está a punto de recibir una visión mucho más amplia necesita sobre todo volverse una iglesia de oración. Orar, hermanos, cada mañana, hermanos, de verdad, cada mañana. Y no, cuando hablo de oración, por favor, la oración no es un pensamiento. Es más, hasta me siento incómodo saber que usted al otro lado está acostado orando, hermanos. Me incomoda un poco. No los quiero regañar por eso. Pero, hermanos, nuestro cuerpo a esa hora sufre una violencia. ¿Por qué? Porque antes de que empiece el día, su cuerpo es asaltado, su cuerpo despierta antes de lo normal. Entonces lo natural del cuerpo es descansar, es dormir. Y entonces usted se queda orando, ¿no? Y usted dice: pastor, Dios escucha la oración. Claro que sí, pero sea sincero conmigo, ¿cuántas veces no se ha quedado dormido en esa oración? Le vamos a pedir a la hermana Karen, que está acá orando. La Karen tiene su foto ahí. Sí, estaba aquí orando, Señor. Y ¿verdad? Cuando usted lo llaman temprano en la mañana, alguien le dice: ay, hermano Orlando, ¿estaba durmiendo? No estaba durmiendo. No, que en la mañana amanece la voz, sí. ¿A quién no lo han pillado ese? No. ¿Estaba durmiendo, pastor? Disculpe que lo haya despertado a las 4 de la mañana. No se preocupe, hermano, yo oro toda la noche. Oiga, hay una visión que tiene que bajar del cielo a esta iglesia. Hay batallas espirituales que tienen que ganarse en esta iglesia. Y necesitamos que nos convirtamos en gente de oración. Pastor, que yo oro en el día. Bien, lo felicito, pero ¿por qué no ora con la congregación? ¿Por qué no se suma a la oración de la iglesia? ¿Acaso no es parte de la iglesia? Es parte de la iglesia. Es parte. Oh, pastor, yo con un día a la semana está bien para usted. Mire, usted no ora para mí, hermanos. Escúcheme bien, no ora para mí. Ora porque es parte de este cuerpo, de esta iglesia. Ora porque es parte de una visión y de un sueño. Y se produce algo glorioso en la oración, porque la visión se va desparramando, se va manifestando sobre todos aquellos que están allí orando, buscando al Señor juntos. Es una lucha, pastor. ¿Sabe, pastor? Yo lo entiendo, pero cada noche, pastor amado, pastor querido, vive Dios y vive la Virgen, que pongo el celular y suena y lo escucho y lo apaga, y allí ya fue. Ahí está. Cada vez que Nehemías está haciendo, vamos ahí, apurémonos un poco. Nehemías 4:1. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos construyendo la muralla, se enojó muchísimo. Escúcheme bien. Cuando escuchen la palabra, ponga atención a la palabra. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, ¿qué ocurrió? Se enojó. ¿Usted cree que las tinieblas estarán felices? Se enojaron, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué creen que están haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con esas piedras rescatadas de un montón de escombros, y para colmo piedras calcinadas? Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendrá abajo sin
tan siquiera un zorro camine sobre ella. Se levantó una oposición espiritual. Hermanos míos, ustedes conocen, podrían citarme de memoria Efesios capítulo 6, verso 10. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas. Esa es la lucha que Nehemías está sufriendo. Ese Sanbalat, ese Tobías, toda esa gente eran potestades de las tinieblas que estaban usando su arma más poderosa, la burla, el escarnio, el menosprecio, el desvalorizar la obra del Señor. Nehemías está sufriendo. Escúcheme bien. Cuando nosotros sigamos construyendo, claro que se va a levantar oposición. La hemos visto una y otra vez. Gente que se enoja cuando enseñamos de ofrenda. Se enojan, me maldicen, me insultan, me tratan de ladrón. Todas las cuestiones que a usted se le pueda ocurrir. Y luego se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque parece ser que siempre, cada vez que se va a levantar una obra de Dios que tiene una visión, tiene que haber lucha espiritual. Y esta lucha, dice Pablo, no es contra carne ni sangre, sino principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes que se van a oponer. Usted tiene que leer el libro de Daniel capítulo 9. Daniel es uno de los cautivos allá en Babilonia, uno de los muchachos, un eunuco del rey. Y entonces dice Daniel capítulo 9 que un día, lo voy a decir así, que un día Daniel tomó el libro del profeta Jeremías y leyendo el rollo del libro del profeta Jeremías, él descubrió que Jeremías había dicho que la cautividad duraría 70 años, ¿vale? Escúchenme bien. Dios dijo, irán cautivos y estarán cautivos por 70 años. Ahora, Daniel descubrió que los 70 años se habían cumplido. Y escúchenme bien, y el pueblo no retornaba de la cautividad. Y voy a decirle una cosa más todavía. Y Dios no estaba haciendo nada, no estaba moviendo las naciones para que el pueblo volviera de la cautividad. Es decir, los 70 años se cumplieron, se había cumplido el tiempo de la cautividad y no había nada en los lugares celestiales ni en la tierra que diera alguna señal de que Israel podría volver de la cautividad. Entonces dice el libro de Daniel que él hizo lo mismo que Nehemías. Comenzó a orar, comenzó a ayunar, comenzó a confesar sus pecados, comenzó a arrepentirse él y por el pueblo, de tal forma que en los cielos comenzaron a ocurrir movimientos espirituales. Hubo un movimiento cosmológico de potestades espirituales que no querían que Israel volviese a la tierra prometida. Recuerdan allí cuando Daniel está orando y entonces viene una potestad angelical y le dice: desde el primer día que te dispusiste a orar y a humillarte en mi presencia, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Pero el texto dice que el príncipe de Persia se le opuso durante 21 días. Había una potestad que se estaba oponiendo a que Israel volviera y terminara sus 70 años de cautividad. Ahora, ¿usted cree que todos esos espíritus que están allí, en todos esos lugares, verdad? Porque déjenme hablarle algo. Los espíritus de la tierra, ya me puse medio película, ¿no? Pero créame que es verdad lo que le voy a decir.
reconocen una autoridad espiritual. Cuando usted llega a una tierra, cuando llega a una ciudad, los espíritus de esa ciudad, las potestades que están sujetas por las autoridades espirituales que ya están establecidas en esa ciudad, es decir, los pastores que ya están ejerciendo autoridad espiritual, los conocen, saben y los tienen sujetos. Pero llega otra autoridad espiritual a esa tierra y aquellas potestades que no te conocen, que no saben, que no logran definir quién eres, porque son espíritus territoriales, no saben, te hacen la guerra a diestra y siniestra. Por eso cuando uno empieza un ministerio, una iglesia nueva, tiene que orar como nunca antes en su vida oró. Porque la única manera de lograr enfrentar a las potestades de esa tierra, y una vez que usted ya los conoce, ha ejercido autoridad, entonces ellos tienen que comenzar a soltar la gente, a soltar muchas cosas, porque usted ya ganó autoridad espiritual. Una vez allá en nuestra iglesia en San Pedro vinieron algunos muchachos de una organización misionera a hacer misiones. Le digo una cosa, todos esos muchachos, todos ellos se enfermaron. Se enfermaron de una cosa, se enfermaron de otra, otros estaban medio endemoniados. ¿Por qué? Porque vinieron a hacer la obra de Dios sin conocer y sin autoridad espiritual. Cuando este hombre Daniel descubre que los 70 años se habían cumplido, cuando Nehemías escucha el dolor del pueblo, él hace lo que nosotros necesitamos hacer. Nehemías dice: me senté, oré, hice ayuno, estuve de duelo por 4 meses. Cuando Daniel ve que el tiempo se había cumplido y que no había movimientos celestiales, que no había movimientos en la tierra para que la palabra de Dios se cumpliera, entonces Daniel dice: yo estuve buscando al Señor en ayuno, en oración. Entonces, iglesia, casa de pan, hay un código celestial, hay una palabra eterna del cielo a la tierra para bendecir a la tierra a través de esta congregación que nosotros necesitamos hacerla bajar, y eso solamente se baja por medio de una conexión, de un tiempo de oración y de búsqueda. No hay atajo aquí, hermanos. No hay atajo. Yo no quiero que ninguno de ustedes, ni yo mismo, Dios me guarde, la sangre cubra mi mente y mi cuerpo. No quiero que ninguno de nosotros llegue a ese lugar y esté tan enfermo, tan desgastado, tan reventado intelectualmente, con un liderazgo tan desgastado, y llegué el día y me diga: pastor, ya no doy más con esto, la gente no cambia, pastor, la gente no. Hermanos, es que usted tiene que meterse con Dios y renovar su fuerza. Pastor, es que yo oro cuando siento y cuando no siento no oro. Hermanos, este es un asunto de disciplina, sienta o no sienta. Hermanos, necesitamos meternos con Dios en esta oración. Cuando los enemigos de Nehemías se levantan, dice Nehemías capítulo 4, entonces dice: oré a Dios. Recuerde, son 3,000 y tantas personas, sin ejército, sin fuerzas. Entonces él depende del único recurso, la oración. Entonces oré y dice: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. Nehemías 4:4, entonces oré, dice Nehemías: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Nehemías 4:8, todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén, a causar confusión entre nosotros. Verso 9 de Nehemías 4, así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Bajo todo ataque, bajo toda circunstancia, ¿qué hizo Nehemías? Organizó al pueblo ¿en qué? En la oración. Usted, como líder, servidor de grupo de crecimiento, tiene que enseñarle a orar a su gente. Porque, hermanos míos, de verdad, nuestra capacidad intelectual se va a quedar corta
frente a algunas circunstancias. Usted se va a frustrar, se va a agotar luchando como hombre o como mujer, porque hay cosas que como hombres y como mujeres no tenemos ninguna autoridad sobre aquellas circunstancias, porque son de orden y de lógica espiritual y se tienen que sujetar a la vida del espíritu. Se va a agotar, se va a reventar, se va a desfallecer, porque ¿qué pasa con la gente? Escúcheme bien lo que voy a decir, ¿qué pasa con la gente? Cada vez que usted va a visitar a alguien que está aproblemado, atribulado, acongojado o está trabado en un problema, es lo que la mujer de flujo de sangre nos enseña. Cuando la mujer de flujo de sangre tocó y dice, si yo tan solo tocara el borde del maestro seré sana. Y entonces dice el texto que cuando la mujer tocó el borde del manto del Señor, ella fue sana, pero del Señor salió virtud. La mujer tomó de la unción del Señor y sacó virtud, sacó sanidad. Y escúcheme, cuando usted va a atender un problema, una situación, un conflicto, de usted va a salir virtud o autoridad espiritual, no de aquí. Aquí debe estar la mente y la inteligencia espiritual del Señor, de tal forma que todo lo que usted sabe, todo lo que usted está preparado, todo lo que la ciencia le dice, tiene que permeabilizarlo de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, cuando lo que usted sabe, la preparación suya la puede amalgamar con la palabra, bien, pero si no, no es necesario. Solo la palabra y la virtud en usted pueden destrabar cosas que están ordenadas desde el mismo infierno. Usted se va a cansar y usted va a volver a su casa, escúcheme bien, agotado, cansado, mental, física y espiritualmente. Y escúchenme algo, como usted se fue a meter en una batalla espiritual, eso va a tener repercusiones espirituales también. Entonces usted y yo vamos a bajar este diseño. Los enfrentamientos de las personas se van a levantar. Usted no sabe cuánta lucha, hermano, cuánta lucha, cuánto agotamiento físico. Porque cuando las cosas están saliendo bien, el agotamiento físico no es ningún problema, porque usted descansa, duerme, reposa, ¿no? Pero cuando las cosas están saliendo mal, el agotamiento físico se multiplica. Y aún más, si está trabajando usted y hay contradicción en lo que está haciendo, el agotamiento se triplica, de tal forma que escúchenme bien, que solo las palabras de los hombres, las palabras humanas, pueden debilitarnos totalmente hasta el punto de no querer hacer la obra del Señor. Por eso Nehemías estuvo 4 meses, oración, ruego, súplica, confesión, de tal forma que esa oración micro que él hace es porque estaba respaldada completamente. Los milagros económicos seguirán fluyendo, pero tenemos que orar por eso. Los recursos suyos y los míos tendrán que seguir fluyendo. Ahora yo entiendo a la naturaleza de esta iglesia, que por tantos años, hace poco tiempo atrás recibimos a una familia. No importa que lo vea, me importa un cuesco. Vinieron, lo dejaron a nuestra iglesia y lo único que estos muchachos hacían era contradecir. Todo lo que hacíamos lo contradecían. Todo lo que hacían lo contradecían. Se estaban mezclando en medio de los jóvenes y estoy seguro,
aunque nadie me lo diga, que contradecían todo. ¿Y por qué hablan de ofrenda? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué contradiciendo? Y más seguro, más que alguno se anduvo mareando, más encima que las chiquillas eran medias bonitas, peor todavía. Yo te creo si me das un besito. Ay. Porque, escúchame bien, solo las palabras humanas, las de Sanbalat, Tobías y el otro que no me acuerdo cómo se llama, tenían el propósito de hacer cesar la obra del Señor. ¿Cuánto más nosotros que tenemos una batalla espiritual? Hermanos, voy a apelar aquí a la gente antigua, ¿no? La gente antigua, de esos hermanos que un día me contaron, ya termino con esto porque creo que me pasé de los 35 minutos hace rato, ¿no? Sí. Mi esposa dice, sí, ese sí es termina luego. O sea, el lenguaje de la esposa, ¿no? Me decían, pastor, nos acordábamos cuando orábamos arriba y que nosotros llegábamos a correr para no llegar tarde. Entonces, esta Karen, que tiene más memoria que un elefante antiguo, me dijo un día, pastor, ¿se acuerda cuando usted tocaba la campanilla para decir que la oración había terminado? En costumbres antiguas que yo tenía, tocar la campanilla para decir que había terminado. Y como estos muchachos, ¿no? De repente hacían pijamadas y se juntaban todos. Y yo no, hermano, aquí la verdad era una carnalidad, su puro olor a carne. Imagínense todos muchachos, preadolescentes, las hormonas para allá. Un día fui a pararme allí, a ver, hagan lo que hacen siempre. No, es que se acabó. Llegaron todos atrasados los muchachos. Y entonces la Karen me dijo que yo los había castigado. Y como llegaron tarde, los hice orar 1 hora más. Y yo le dije, Karen, perdóname por esa ignorancia mía. Pero ella me dice, ¿sabe, pastor? A veces esas cosas eran buenas, me dijo. Nos hicieron ser personas firmes. Nos hicieron ser personas comprometidas. Nos hicieron muchas cosas, hermanos. Quisiera pedirles como pastor de ustedes, sabiendo que la obra no es de los hombres, sino que es de Dios, que usted orara con nosotros cada mañana, que usted hiciera el enorme favor, sobre todo si es un anciano de la iglesia. ¿No dice el libro de Joel que los ancianos deberían estar continuamente llorando, quebrantados delante del altar del Señor? Es deber nuestro como ancianos estar allí. Quisiera pedirles a todos los servidores de grupo de crecimiento que no oraran solo por un compromiso con el pastor. Ya esa cuestión de que no sé si se las conté o no, pero un día la hermana Marisa me contó otra barbaridad que hice yo, porque nosotros allá en el gimnasio de Ijeder a las 11 orábamos. ¿De qué hora? No, pero ¿a qué hora empezaba la oración? A las 10, orábamos de 10 a 11 y agarrábamos visión celular, ¿se acuerdan? Y está cayendo, y peleábamos con cuánto demonio se nos podía ocurrir, el demonio de la banca, del baño, inventábamos demonios para pelear contra ellos. Y entonces llegaba, y un día estaba César González a la puerta y la hermana Marisa llegó atrasada. Esto es una cosa que yo me arrepiento, de da vergüenza. Llegó atrasada a la oración y le dijo a César, Chinito, déjame pasar, quiero estar en la oración. Porque si usted llegaba tarde, yo cerraba la puerta, hermano. Yo la cerraba y afuera quedaba, estuviera lloviendo. Yo no tenía ni una compasión con nadie. Tenía un celo que me consumía casi irracional. ¿Me perdonan por eso? Amén, gracias. Estoy redimido, tengo el cielo ganado, hermano. Gloria a Dios. Viene ese perdón, no sé si fue de verdad o no, pero está delante del Señor, está establecido que se escriba, Señor, estoy perdonado, lavado, santificado. Así que no va a producir dolor ni llanto, sino risa. Y entonces la historia, entonces la hermana Marisa le dijo a Chinito, déjame entrar. Chinito la miró. Yo estaba,
Sí, como oraba, yo oraba y gritaba predicando. Entonces no veo a la hermana Marisa que entró tarde. Y le dije, salga. Dios mío, qué roto. ¿Qué? Pero ella un día me dijo, pero pastor, nunca más llego tarde. Yo no, de verdad, a veces me molesto conmigo mismo por haber sido así, por haber sido intransigente, duro. Ahora les voy a pedir, como Pablo, les ruego en el nombre del Señor. Les ruego por amor a Cristo, por amor a lo que el Señor quiere desatar sobre nosotros. Les ruego por amor a sus hijos, a sus familias, a la bendición, que se sumen en la oración en cada momento. Hay veces soltamos pedidos de oración rápido. Hermanos, necesitamos que oren por esto. Esto está trabado, esto está atado, esto es imposible, está atado, está trabado, está. Necesito que nos ayuden a orar, y esa oración de muchos rompe el yugo y se desata, y damos gloria al Señor. Cada mañana levántese, nos levantamos, hermanos, todas las mañanas. Yo me levanto todas las mañanas temprano para orar, para buscar a Dios. Y mientras más sepamos que la visión se acerca, más tenemos que orar. Póngase de pie, por favor.